Hola, buenos días. ¿Cómo están? Disculpen que haya un problema con con la liga de Zoom. Creo que ayer la abrí sin querer y se activó. Por lo tanto, hoy día no me aparecía para poder ser anfitrión. Así que corté por lo sano y mucho más rápido hacer otra liga y les agradezco que se hayan conectado bien rápido. Eh, esta semana vamos a hacer o revisar temáticas que a lo mejor algunos de ustedes no van a tener evaluación eh, respecto a esos temas, pero es importante que los veamos, que quede registro de esto, de tal manera que cualquier duda que tengan en el futuro lo puedan ah, apelar a estas clases y revisar de qué se trata. Entonces hoy día vamos a ver rápidamente, para que solamente esta es una visión del equilibrio a alta presión, para que sepan de qué se trata. Nada más que eso, no tengo la intención de profundizar mucho y lo que vamos a empezar es si acaso empezamos en el equilibrio líquido-líquido, que sí hay cosas muy interesantes que ver ahí en equilibrio líquido-líquido que terminaríamos el miércoles. El miércoles vamos a darle cierre a todo lo que se refiere a clases. Por lo tanto, también vamos a tener el cierre de distintas cosas. Mm, Miércoles en la tarde van a estar las notas del certamen 2 para que lo tengan en consideración. Probablemente la única evaluación que todavía no esté en veremos sería para ese momento el último taller, porque faltarían las recorrecciones, pero en general ese taller está bueno, así es que no habría mayor problema. Sobre todo para que ustedes sepan si tienen que dar o no el certamen recuperativo. ¿Ya? Y tercero, vamos a premiar, o al menos eh, es algo súper simbólico, pero vamos a dar el premio al mejor meme de las personas que lo mandaron a o colaboraron con su buen humor. Así es que el miércoles les vamos a decir también en clase quién es. Ya está decidido, pero esperemos hasta el miércoles. Finalmente, un tema que me querían preguntar algunos de ustedes, las condiciones de aprobación para dar certamen global o no darlo, lo vamos a ver al final de la clase de hoy día. ¿Ya? Cualquier cosa que quieran conversar de eso. Así es que, si no hay preguntas o dudas respecto al tema de las condiciones de aprobación, lo vemos al final. Voy a empezar a compartir lo que tiene que ver con la clase de hoy. Bueno, la unidad 10 que tienen ustedes los apuntes, la primera parte trata de lo que alcanzamos a ver ahora. Si bien es cierto, no lo vimos, ah, no lo vimos formalmente en clase, en repasar esta unidad, es todo lo que hemos visto hasta el momento. Equilibrio de fases, líquido-vapor a baja presión. Pero a alta presión sucede que el enfoque ya no es gamma phi, sino le llamamos el enfoque el phi, y tienen que ver más bien con la naturaleza físico-química de un sistema que está a una presión más alta, donde nosotros mantenemos el parámetro o el factor de corrección por el lado de la fase de vapor con el phi. Ya estando a alta presión, ese parámetro seguro que es distinto a 1, dado que el gas ya se comporta individualmente a una presión alta, se comporta en forma real. Si está en mezcla, la posibilidad de que se comporte de forma de mezcla ideal es más baja también. Así es que ese parámetro generalmente ya no va a ser 1. Pero por el lado del líquido, a alta presión, también hay un comportamiento distinto. Y la corrección se ve más bien reforzada por este phi, que de alguna u otra manera igual vamos a considerar ciertos parámetros que ya conocemos para poder estimar, modelar, predecir lo que sucede a alta presión. Cuando estamos hablando de alta presión es cualquier sistema que esté sobre 5 bar,
Ya vamos a corregir la fase de vapor. Y a medida que vamos aumentando la presión, también vamos a tener que ver cuál de las ecuaciones de estado es la que modela mejor las propiedades volumétricas de un compuesto. Y a su vez, la mezcla de compuestos. A presión moderada, generalmente uno usa ecuación virial o ecuación de Van der Waals, y cada una de esas tiene sus parámetros, hay que evaluarlos como parámetros en mezcla, dado que al menos vamos a tener dos compuestos en un sistema binario. ¿Ya? Entonces, fíjense, al igual que lo habíamos visto en virial, que hay ciertas reglas de mezclado para poder determinar los parámetros de interacción, acá también en el caso de Van der Waals, lo primero que vamos a darnos cuenta es que nosotros tenemos la ecuación de Van der Waals, que eso se ve mal, ahí sí. Esta ecuación de Van der Waals, antiguamente cuando teníamos un compuesto puro, había un parámetro A y un parámetro B de compuesto puro. El A tiene que ver con la interacción entre moléculas y el B es un covolumen que tiene que, o señala que las moléculas ocupan volumen en el contenedor donde están, o en el recipiente donde está el gas. Ahora, A se transforma en mix y B en mix. Por lo tanto, al igual que en el segundo coeficiente viral, ¿se acuerdan de que era el B1, el B2 y el B12 de interacción? Y donde habían formas, reglas de mezclado que me permitían determinar el parámetro de interacción, pasa lo mismo en Van der Waals. Por lo tanto, lo primero información que debemos recabar es que estos parámetros necesitan ser calculados. ¿Se acuerdan que también, usando información ya conocida, el parámetro de virial, el segundo coeficiente, incluso el tercero, se puede determinar a partir de las condiciones críticas? Bueno, para Van der Waals también sirven las condiciones críticas, ¿no es cierto? Para compuestos puros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con los mix? Bueno, aquí están, tabla 10.2 de este apunte. El amix va a ser una ponderación de los parámetros individuales y el de interacción, porque aquí A y J va a quedar el A11 y el A22, que es A puro y B, el A1 y el B1 para el compuesto 1 y el A2 y el B2 para el compuesto 2. Pero va a haber uno de que va a ser el 1,2, interacción. Y acá al lado está la regla de combinación, donde K y L aparecen muy parecido a lo que teníamos en virial. K y L son parámetros de ajuste de acuerdo a los datos experimentales. Si no tenemos datos experimentales, alguien nos puede soplar por ahí cuáles son los valores, se pueden encontrar en literatura, o simplemente nuestra primera aproximación a esto, que estos valores, estos parámetros son cero, y vamos a tener una primera aproximación. Como se han dado cuenta, muchas veces cuando nos falta información, nosotros podemos siempre hacer una primera estimación. Esa primera estimación indica que nos vamos a acercar a la solución o nos vamos a acercar al valor correcto. Y siempre vamos a tener que contrastar con la realidad. ¿Cuál es la realidad? La experimentación, los datos. Eso es lo que nos va a permitir tener información dura y concreta para tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, primera cosa, tenemos que elegir la ecuación de estado adecuada y tenemos que ver cuál es la regla de mezclado para determinar los parámetros de interacción, que son los cruzados, por decirlo así. Los puros ya sabemos, se supone que tenemos todas las herramientas para calcularlo o saber dónde encontrar esa información. El problema nos surge cuando elevamos aún más la presión y ya Van der Waals y virial no nos sirven y tenemos que ir a otra ecuación que es, por lo general, uno se va a la segura de utiliza Penn-Robinson, pero hay más parámetros y un poquito más complicados matemáticamente sobre todo, pero sigue la misma lógica, los parámetros son de mezcla y hay una regla de combinación para determinar los parámetros cruzados, así que eso está establecido. Por eso es importante que nosotros al principio de este curso hayamos repasado las ecuaciones de estado, y es una herramienta importantísima porque siempre van a ir acompañados de esto. Lo más importante es determinar estas propiedades volumétricas, dado que nos sirven
para caracterizar correctamente un compuesto, ¿ya? Por lo tanto, esa es la primera parte que nosotros debiéramos ir, lo que está explicado ahí. La segunda parte es ver cómo se comportan, porque para poder modelar, lo primero que tuvimos que hacer, lo primero que tiene que hacerse es observar, tomar datos. O sea, uno no puede plantear un modelo si no sabe cómo es el comportamiento de nada. O sea, uno estaría haciendo algo a ciegas. Pero sí, luego de la observación, de la experimentación, uno empieza a... Quizás se puede predecir cuando hay información previa que pueda ayudar. Por ejemplo, los compuestos puros, ¿qué pasa si yo los mezclo a alta presión? Pero el comportamiento no es obvio. Y eso es lo que me gustaría transmitirles ahora. Fíjense, hay 6 tipos de equilibrio a alta presión. Y y es bien complejo lo que sucede. Y primero entenderlo y segundo, haber hecho toda esta teoría o por lo menos esta clasificación. Antes de la teoría incluso, la clasificación de los sistemas porque había que ver distintos tipos de sistemas. Entonces me voy a enfocar en el uno, que es el más fácil. No quiero complicarlo más allá, solamente quiero que sepan que es complicado, pero más allá de saber eso, las herramientas las tienen si alguna vez a alguno de ustedes les toca un sistema que esté en una presión alta, digamos sobre los 5 bar y a la presión que tenga que estar, van a elegir la ecuación de estado adecuada, pero también van a saber que el comportamiento va a tener distinta clasificación teórica. Así es que vamos viendo. Les voy a aumentar la vista aquí para que veamos el comportamiento 1. Tenemos temperatura y presión. Esa son nuestras variables. Tenemos aquí, fíjense, las fronteras de los compuestos puros. Entonces aquí viene, ¿qué es lo que es C1? El punto crítico del compuesto 1. C2 es el punto crítico del compuesto 2. ¿De acuerdo? Y esta línea segmentada es el locus, le llaman, son los puntos críticos de la mezcla. O sea, cuando nosotros analizamos una mezcla en equilibrio a alta presión, ustedes saben que donde termina la frontera líquido-vapor está el punto crítico del compuesto puro, ¿no es cierto? Ahora en mezcla va a tener un punto crítico distinto a los compuestos individuales. Entonces se va a formar esta frontera que va a ser el punto crítico. ¿Qué significa eso? Que entre estos dos puntos críticos y entre estas dos fronteras de líquido-vapor, en esta zona, para distintas composiciones, nosotros vamos a tener distintos puntos críticos finales, o sea, distintas fronteras líquido-vapor que van a terminar en un punto crítico. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá. ¿Ya? Entonces esos son puntos críticos factibles para una mezcla que sigue el comportamiento del tipo 1 para el equilibrio a alta presión. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que viene después es más complicado. Porque este es el más simple. O sea, ya tenemos puntos críticos distintos dependiendo de la composición de la mezcla. Y esos puntos críticos siempre llega la frontera. A ver, voy a tratar de hacer una frontera aquí. Supongamos que hay una frontera, llegó a ese punto crítico. Vamos a hacerle una guatita aquí. ¿Ya? Supongamos que esto viene de ahí abajo, o sea, lo que sea, para una cierta composición. Recuerden que el diagrama de fases, en estricto rigor, es un diagrama de 3 dimensiones, ¿no es cierto? El cual uno lo que ve aquí es una proyección de temperatura y presión. Cuando tiene presión y volumen aparece la campana, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, estas proyecciones, claramente uno podría agregarle incluso un cuarto componente que es la composición, si uno quisiera hacerlo, si quisiera hacerlo para mezclas. Obviamente, ya es complicado tratar de mostrarlo en 3 dimensiones, en 4 ya es casi imposible, pero por eso uno usa proyecciones. Entonces, en esta proyección temperatura-presión, va a haber alguna condición de la mezcla en la cual va a haber una frontera líquido-vapor para esa mezcla, o sea, igualdad de fugacidad líquido-vapor y uno establece el equilibrio, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces ahí está la combinación temperatura-presión que nos da el equilibrio para distintas combinaciones de composiciones. Y si uno hace la frontera líquido-vapor para esa mezcla,
o sea, en todo lo que hemos hecho hasta el momento, va a llegar a un punto crítico por acá arriba. ¿Por qué es interesante estudiar el punto crítico? Porque al ser a alta presión nos estamos acercando al punto crítico. Y como les dije en varias ocasiones, durante el curso, cerca del punto crítico, nuestras ecuaciones de estado no siempre van a ser tan precisas para predecir el comportamiento de un fluido puro, con mayor razón para la mezcla, y pasan cosas raras en el punto crítico. Por eso hay que estudiar el equilibrio a alta presión desde otro punto de vista. Entonces, eso pasa en el tipo 1. Me voy a centrar, a ver, para que sea más o menos general, lo demás son cosas más complicadas. El 3. Voy al equilibrio tipo 3. Fíjense lo mismo, aquí tenemos una frontera para compuesto, en este caso compuesto 2, frontera de equilibrio, y resulta que el compuesto 1 es muy distinto y tiene un comportamiento muy distinto al compuesto 2, por ejemplo, y se van a formar más de dos fases. Esta es una fase líquido-líquido-vapor. ¿Por qué? Resulta que este punto, la mezcla de estos dos, no forma una unión entre los dos puntos críticos como está acá, sino que forma una unión distinta. ¿Por qué? Porque la línea de equilibrio entre los dos llega a un punto superior, crítico, que no va a ser más bajo que el punto crítico del compuesto 2 puro, y va a unir una zona más pequeña acá que va a ser el punto crítico de la mezcla. Y con otra composición va a ser un punto crítico por acá arriba. Entonces, tenemos dos zonas críticas para la mezcla dependiendo de la composición. Por lo tanto, tener dos zonas, vamos a considerar que aparece un equilibrio líquido-líquido-vapor. Tres fases. Recuerden, significa que la fugacidad del compuesto 1 en la fase líquida 1 es igual a la fugacidad del compuesto 1 en la fase líquida 2, igual a la fugacidad del compuesto 1 en la fase de vapor. Se siguen cumpliendo todos esos supuestos, pero aparece esta situación. Así como aparece un punto superior crítico distinto a la unión de los puntos críticos, también hay un punto inferior. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas, todas estas posibilidades aparecen. Entonces, como pueden ver, bastante complicado. Los cálculos se tornan, no son tan complicados, pero ya lo han vivenciado quizás los talleres de aplicar una ecuación de estado distinta a la virial y a la Van der Waals. Saben que si toman una ecuación como Penn-Robinson va a ser complicado estimar los parámetros, va a ser engorroso quizás, va a tomar tiempo, pero es la única forma de poder representar el equilibrio a alta presión. El equilibrio a alta presión es bastante necesario en ciertos casos y se llevan a cabo procesos a alta presión que son interesantes de estudiar. De hecho, yo investigo en procesos de alta presión. eh, no me centro tanto en el equilibrio líquido-vapor, me centro más en la operación unitaria de extracción o reacciones, separaciones también a alta presión. Y en esta parte, mi colega y profesor también de este curso en Casa Central, el profesor de la Fuente, es el especialista en la parte del líquido, equilibrio más bien, en equilibrio en distintas condiciones de presión, pero alta presión la ha tocado bastantes veces. Ustedes saben, todo lo que nosotros hacemos en equilibrio de fases, experimentos, más estimaciones o cálculos de solubilidad, uh, son inputs necesarios para el desarrollo y el diseño de un proceso. ¿Ya? Recuerden que estamos tomando aquí, bajo todos estos datos, modelos, vamos a predecir o vamos a estimar cierta temperatura y presión de equilibrio, la cual es fundamental para los procesos de separación. Se llevan a cabo en el equilibrio o lo más cercano al equilibrio porque la fuerza motriz necesaria para que se lleve a cabo el proceso de transferencia de materia, por ejemplo, eh, esa fuerza motriz es máxima cerca del equilibrio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si está en equilibrio y lo hemos determinado bien el temperatura y presión de esas condiciones, nosotros vamos a decir, mire, vamos a separar en este proceso a esa temperatura y presión. Sabemos en qué zona es miscible, en qué zona no es miscible. También vamos a ver cuando queremos extraer, cuando queremos separar. ¿De acuerdo? A alta presión sucede exactamente lo mismo, lo que pasa es que pasan estas cosas raras.
¿ya? Entonces, los puntos críticos, Ah, tengo una duda. ¿sí? Dígame. ¿Qué significa el OSEP y el LSEP? Esa anotación que está ahí. Eh, OC y LC. OSEP y el Ah, LSEP. USEP, ya, No. son puntos, eso es lo que justo voy ahora. Ambos son puntos upper y lower, la U, la L, significa, y el punto crítico, es un punto crítico distinto a la unión, a la zona que se produce entre los puntos críticos individuales. Y eso es porque el comportamiento de este sistema, lo más probable es que los dos compuestos sean bastante distintos, producen una nueva zona de crítica, y yo te lo voy a definir ahora. Aquí está. Temperatura crítica superior de solución y la temperatura crítica inferior de solución. Están la presión crítica superior de solución y la presión crítica inferior de solución. Entonces, en el caso que tú preguntas, es que está en inglés, es que esto viene del Sandre. Al leído en el Sandre está también desarrollada, pero mira, es que aquí está con la sigla en español. Soluciones. Upper critical, pero es que no le llaman solución en el Sandre. Presión crítica de solución sería esta y la presión baja superior y la inferior. Entonces, la presión crítica indica ese punto que está acá, lo estoy marcando en el tipo 6, y la presión crítica baja acá. ¿Qué te está diciendo eso? Que en esa solución no solamente tienes un punto crítico individual y hay unas zonas donde se unen, donde hay, dependiendo de la composición de tu mezcla, sino que se forman otras zonas de condiciones críticas. Recuerden que para definir un punto crítico, lo que sucede es, llegas a en la zona donde se unen, lo voy a anotar, lo voy a hacer acá, en la zona donde se unen el líquido y el vapor. En una campana se ve mejor. Miren, voy a tratar de hacerlo acá al lado. No sé si se acuerdan de la campana. Ahí está. Se ve bonita incluso. Tenemos nosotros el punto crítico. Lo voy a marcar aquí. Y lo voy a marcar con otro color para que ustedes lo distingan. Ya, ahí está el punto crítico. Para definir punto crítico, lo que están haciendo es, está al lado izquierdo del punto crítico, es líquido saturado, si tenemos presión y vapor o temperatura, entropía, ¿no? Y el lado derecho vamos a tener líquido saturado. Vamos a definir igual acá que sea presión y volumen, por ejemplo. Entonces, si se acuerdan, aquí tenemos líquido, vapor, líquido más vapor. Donde se junta líquido saturado con vapor saturado, vamos a encontrar un punto crítico. Eso es lo que está sucediendo acá. Toda esta zona, que está definida por distintas composiciones de la mezcla, es donde se unen el líquido el saturado y el vapor saturado. Pero sucede que acá también, en esta zona, para ciertas composiciones de la mezcla, se va a producir una nueva zona de crítica. Entonces le llaman un punto una presión crítica superior para esta nueva pseudo punto de equilibrio. Si se dan cuenta, vamos a tener distintos puntos críticos, lo cual no es obvio predecirlo, dependiendo de la naturaleza de los compuestos. Y va a tener en esta zona, y acá también sucede lo mismo. ¿Qué trae consigo ello? Cuando uno tiene distintas zonas donde se produce la unión entre el líquido saturado y el vapor saturado, significa que vamos a tener zonas como vamos a tener tres fases, por eso aparece un líquido-líquido-vapor en esta zona, porque hay dos fases líquidas, una que la fase líquida que se junta con la de vapor acá y otra fase líquida que se junta con el vapor acá arriba. ¿Lo notan? Vamos a tener esta zona. Vamos a tener esta zona que está acá, ¿cierto? En esa zona, dentro de esa zona va a haber una fase líquida que se junta con el vapor.
Pero hay otra líquida que va a juntarse acá arriba, en la negra. Entonces, por eso tenemos, se van a formar 3 fases. Entonces, a medida que vamos subiendo la presión del sistema, ya no tenemos algo tan bonito, ¿sí? Que se vea como solamente una línea de frontera entre el líquido y el vapor, sino que vamos a tener 2 líneas distintas y van a aparecer para ciertas composiciones. De eso se trata. Entonces, le llaman a ese punto crítico superior a esta nueva fase que aparece, y el punto crítico inferior, o en este caso la presión crítica inferior, cuando aparece esta nueva fase también. Sería súper bonito que ustedes pudieran observar esto, pero la gente en general no graba este tipo de equilibrio, porque pasa muy rápido. Para poder hacerlo habría que ser no sé si alguien se gastaría en una cámara de super resolución y cámara lente, cosas por el estilo para que lo vea. Pero entre medio pasan por un punto que se llama de nube, o cloud point en inglés, que en estas zonas se forman tantas burbujas pequeñitas que se forma una nebulosa, por decirlo así. Y se pierde totalmente la transparencia del sistema si tus líquidos son transparentes. ¿Ya? No, pasan cosas súper bonitas en todo esto. Pero, de nuevo, para poder determinar esta zona especial donde hay distintos puntos críticos al evidente que uno esperaría, hubo que toparse con los sistemas adecuados. ¿Ya? Entonces, en todas estas partes, cuando aparece el UCP, es el punto crítico superior, y el LCP, punto crítico inferior. Y eso se pueden predecir o se pueden calcular, dependiendo del tipo de compuesto. Es más, si ustedes usan Margules para fase líquida, ustedes podrían encontrar, en función del parámetro de Margules, pueden encontrar estos puntos superior o inferior, si es que se forman. Miren, en el 1 no se formaba, pero ya en el tipo 2 hay por lo menos un punto crítico superior. Lo mismo que en el tipo 3, y en el tipo 4, 5 y 6 está el inferior también. Miren, aquí hay algo más aún extraño. En el 4 hay 2 puntos críticos superiores, o presión crítica superior. Ya, bien compleja la cosa, bien compleja. Pero, como les digo, ustedes van a toparse con esto. No sé, la probabilidad de que se topen con esto es bien baja. Y lo importante es que sepan que existe y que está bien desarrollada la literatura, sí, pero tienen que irse a las ecuaciones de estado más complicadas. Son las dos cosas. Entonces, cuando van a determinar esto en el enfoque phi, lo que necesitan es desarrollar esto que aparece acá. Comparar las composiciones en equilibrio con la coeficiente partición, y esos van a ser igual a la razón entre los factores de corrección, que en este caso son en phi en la fase líquida de mezcla y el phi de la fase de vapor en mezcla. Entonces, ¿cómo se determinan? Aquí para una cierta composición, fíjense, está la compuesto 1, tiene su propio zona o frontera líquido-vapor que lleva el punto crítico 1, y aquí tenemos el punto crítico 2, donde ustedes tienen la otra zona. Entre medio van a suceder varias cosas. Entonces, miren lo que voy a tratar de mostrarles cuando uno... Ahí va un color verde que aparece ahí. Aquí hay un C verde que es un punto crítico. Eventualmente vamos a tener un punto crítico acá, vamos a tener otro punto crítico acá, otro acá, dependiendo de la composición del sistema, hasta que se una con el punto crítico 1. Y esto también, punto crítico 2. Se supone que son puntos de eso. Entonces, esa es una zona crítica, ¿no es cierto? Y esa zona crítica, ustedes la pueden determinar, lo voy a arreglar de inmediato esto, algo por el estilo, así se vería, más o menos. Ya, todo eso, para cada uno de esos puntos, uno puede hacer el dibujo que está acá. ¿Ya? Entonces lo voy a borrar ahora,
solamente para que ustedes se den cuenta de qué se trata esto. O, bueno, para borrarlo, me va a costar, parece. Uno por uno. No se preocupen, esto es rápido. Que me interesa aislar el C para que no se confundan. Voy a dejar estos últimos por acá. Entonces, el punto crítico C que está acá tiene una zona líquido-vapor. Esa mezcla va a ser para una mezcla con cierta composición, va a llegar a ese punto crítico y se va a formar la zona de vapor. Acá. ¿Se fijan? El líquido, vapor, y dependiendo del cambio de temperatura que hay en el sistema, uno puede bajar bajar la presión del sistema a temperatura constante y van a pasar situaciones bien especiales. Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy en la mezcla, estoy en vapor en equilibrio y a temperatura constante bajo la presión? ¿Qué esperarían que sucediera con la mezcla? Temperatura constante, disminuye la presión del sistema. ¿Qué fase promovería que apareciera? Aquí tengo una respuesta en el chat. Vapor. Vapor, ¿no es cierto? Y bueno, si tomo el mismo camino de temperatura constante, voy ahora a comprimir, uno esperaría que me acercara al líquido, ¿ya? Muy bien. Pero lo que sucede a alta presión es que dependiendo de la combinación que hay acá, yo bajo y llego a este punto, pero se puede formar un nuevo pseudo equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Bajé a temperatura constante la presión, se va a formar vapor, pero rápidamente vuelve a equilibrarse. ¿Y qué sucede con eso? Cuando se vuelve a equilibrar, voy a tener vuelve a aparecer una fase líquida en equilibrio con con el vapor que yo volví a lograr a esta condición. O sea, recuerden, mire, bajé supongamos que estamos en una presión cualquiera por acá. Vamos a hacerlo por ahí. Esa presión era. Y bajamos una presión por acá abajo. Lo vamos a hacer con otro color solamente para indicar. Ahí está. Ya, ese cambio hace que aparezca una fase de vapor, se pierde el equilibrio, pero rápidamente se vuelve a equilibrar con el líquido del otro lado. Entonces esa recuperación se llama condensación retrógrada a alta presión. Porque uno lo que esperaría es que el sistema se salga del equilibrio, pero se vuelve, como les digo, se vuelve a recuperar rápidamente. Porque vuelve a aparecer una fase líquida que compensa esa bajada de presión y se forma un nuevo equilibrio. Entonces vamos a tener situaciones bien especiales donde se va a formar nuevamente otro punto crítico, o para ese punto crítico individual, para esa mezcla, vamos a tener un pseudo equilibrio a una condición un poquito más baja. ¿Y qué logramos con eso? De nuevo, acuérdense el enfoque o el objetivo final de todo esto, que nosotros sepamos en qué zona vamos a separar y en qué zona vamos a extraer, por decirlo así. ¿Son visibles o no son invisibles? ¿Hay separación? ¿No hay separación? Entonces siempre estamos buscando la zona donde hay separación para estos procesos. Entonces, déjenme indicarle, se me fue el nombre del MP y el ML. Aquí están. MT y MP eran los máximos valores de temperatura y presión, máximos, eso era máximo. Y ML, en este caso, es el valor máximo de liquefacción, o sea, que aparezca esta fase líquida luego de que hay una expansión del sistema. Entonces, esa es la condensación retrógrada, que se le llama. Entonces, hay una máxima presión del sistema y aquí hay una máxima temperatura del sistema. Entonces tiene que estar acotado por esas dos cosas. Es un fenómeno físico que sucede. ¿Ya?
Piensen entonces ahora que uno para otra combinación de composiciones en mi mezcla voy a tener esta misma situación, pero en otro lado. Y tantas veces como yo quiera calcular distintas composiciones. Por lo tanto, no es necesario hacer posiblemente el análisis para todo el espectro, si no tendrían unas planillas gigantes y necesitarían muchos datos, pero sí dentro de la zona de la que ustedes ya previamente pueden haber establecido. Digamos, a mí me sirve una mezcla que tenga una composición equimolar, ¿ok? Hagamos el análisis para equimolar. Necesito que sea para una mezcla diluida, ok, veamos la mezcla diluida, etcétera. Y dado que tenemos esa combinación de composiciones, vamos a poder determinar cuál es el equilibrio a partir de estos factores. Ahora, ¿cómo se calcula cada uno de estos factores? Recuerden, el phi es igual a la fugacidad por la presión del sistema, ¿de acuerdo? Pues la fugacidad en mezcla, y la fugacidad en mezcla uno la puede transformar en una fugacidad pura por la composición, si es que podemos considerar que la mezcla es ideal. Si la mezcla no es ideal, vamos a tener que calcular la fugacidad en mezcla, como han aprendido hasta ahora. Fíjense que aquí aparece Penn Robinson, porque posiblemente para alta presión, Penn Robinson más una regla de mezcla que sea adecuada, nos va a permitir estimar los Z y lo que se necesite. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, mi única intención ahora con alta presión es que se den cuenta que la situación es complicada. La más fácil entre comillas, es la que se muestra aquí en la figura 10-12, donde tenemos un punto de equilibrio de mezcla que está en el camino desarrollado entre los puntos críticos individuales. Sucede un fenómeno de condensación retrógrada que parece un punto de equilibrio, es un pseudo punto de equilibrio, y definitivamente el punto de equilibrio les pasó en el taller, yo creo, ahora me estoy acordando, que después lo lograron captar. Punto crítico, un punto de equilibrio. Recuerden que se unen líquido y vapor. Las zonas de líquido saturado con vapor saturado se unen en el punto de equilibrio y es un punto que tiene 0 grados de libertad termodinámico y es un punto único que describe o caracteriza a un compuesto. Ahora, el punto crítico de una mezcla caracteriza la mezcla, pero ahí se incorpora la variable de composición. Entonces, para cierta composición va a haber un único punto crítico para esa mezcla. Para otra composición va a haber otro punto crítico. ¿Ya? Bueno, y estimar los phi es el mismo procedimiento que había antes si ustedes querían estimar, por ejemplo, el phi en el caso del vapor. Tienen que determinar a partir de... Se usa un virial, ¿se acuerdan? Había una expresión para virial para determinar phi directamente, y lo mismo sucede para, para Van der Waals y otras ecuaciones de estado. No hay mucho cosas distintas ahora. Ustedes pueden considerar si la presión es moderada. ¿Qué es lo que es moderado? O sea, todo lo que se use con Van der Waals y virial uno considera una presión alta, moderada, por decirlo así. Recuerden que todos estos calificativos son al gusto del consumidor, por decirlo así. O sea, si yo le pregunto a cada uno de ustedes al principio del curso, porque ahora iré en un lenguaje común, pero al principio del curso, ¿cuál es la expresión moderada? Algunos van a decir 2 bar, o 3 bar, otros van a decir 10 bar. Alta presión para a lo mejor para ustedes es 15 bar, para otros 20, 30. Cuando yo trabajo en proceso de alta presión, para mí alta presión puede ser 700 bar. Para otra persona que trabaja directamente con inactivación microbiana de alimentos, alta presión, dice 2000 bar. ¿Ok? Entonces, dependiendo del área que uno tiene, uno considera presión moderada, presión alta. En termodinámica, presión moderada, nosotros deberíamos siempre apuntar en la zona donde se puede aplicar virial y Van der Waals. Presión moderada alta, bueno, uno va colocándole más adjetivo a cada uno de ellos. Uno va complejizando el modelo, pero Penn Robinson generalmente es la forma. Ahora, cuando en la fase líquida,
¿qué sucede? Ya que tenemos un phi en la alta presión, ya no vamos a tener un gamma, entonces no tenemos que preocuparnos de un modelo. ¿Ya? Pero si uno quisiera aplicar el enfoque gamma-phi, también podría si la presión es moderada. Ahora, si se va a presiones 50 bar y cosas por el estilo, ya el enfoque phi-phi tienen que hacerlo de esa manera, un solo factor de corrección que va a aparecer ahí. Y recuerden, se sigue cumpliendo el principio, todo parte de que igualdad de fugacidades. Y uno va descomponiendo las fugacidades. ¿Ya? ¿Cómo uno valida esto? Con datos experimentales. Así que lo más probable, y aquí sí que es más difícil que encuentren información en literatura, si alguno de ustedes en el futuro se encontrara con una situación a alta presión y no hay datos publicados, lo más probable es que vaya a tener que ir a medir. Medir es, vamos al laboratorio, hacemos nuestro diseño experimental, obtenemos temperatura y presión de equilibrio para ciertas composiciones. ¿Dónde puedo hacer eso? En muchas partes, pero los invito a hacerlo en nuestra universidad. El profesor de la Fuente tiene equipamiento muy bueno para el equilibrio. Yo también tengo, pero el mío es más funcional a lo que hago yo después en extracción. Así es que no se van a encontrar con esto en el día a día. Y posiblemente sea más bien algo de investigación. Pero quién sabe en el futuro, algún proceso que se haga necesario para obtener algún producto que a lo mejor ahora, o la tecnología va a cambiar tanto que a lo mejor esto se va a volver popular y el curso de termo se va a tratar solamente de equilibrio de alta presión, cosa que no creo, pero existe la posibilidad. Así que saben de qué se trata y es lo único que me gustaría transmitirles en esta ocasión para el equilibrio de alta presión. Después viene el asunto de la solubilidad, pero eso se van a, si quieren lo leen. La solubilidad generalmente a alta presión no la mide. ¿Ya? Entonces, aquí está lo último que quiero hablar de equilibrio de alta presión y es el algoritmo. Y el algoritmo se parece mucho a los que ya hemos visto. ¿Se acuerdan cuando queríamos determinar fugacidad? Muy parecido. Entonces, lo primero que vamos a decir es que hay un punto burbuja en nuestra mezcla. Recuerden, el punto de burbuja en el cual aparece la primera, si bien recuerdan, la palabra lo dice, la primera burbuja de fase de vapor en nuestra mezcla. Estamos en una mezcla de estado líquido. Entonces vamos a asignar un valor a K sub I. K sub I es la definición de la composición fase vapor dividido por la composición fase líquida que están en equilibrio. Ya. Si uno dice un valor cualquiera de K sub I, calcula un I sub I. Nuevamente nuestra variable independiente de la composición de la fase líquida. Entonces, acá está. A partir de eso calcula una fugacidad en mezcla de la fase líquida, donde va a ampliar la composición y los ZL. Los Z, ¿de dónde los saca? Con ecuaciones de estado. No se salvan de las ecuaciones de estado. Por eso hay que elegir la ecuación de estado que es adecuada. Con eso, calculamos la fugacidad también de la fase de vapor, apelando también a la composición en la fase de vapor, con la ecuación de estado que nos entrega el Z. A partir de eso, vamos a tener un factor de corrección para la composición que nos dice, el algoritmo aquí puede ser, ustedes lo pueden adaptar. Toman la decisión de que la razón entre las fugacidades del líquido y vapor menos 1 en valor absoluto tiene que ser una diferencia de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. ¿Qué significa eso? Que las fugacidades son iguales. Lo que queremos determinar en un solver, por ejemplo, es estas son la diferencia elevado al cuadrado, variando qué cosa, lo que teníamos antes. Primero, aquí dice, si esa diferencia es menor a un epsilon, que sería nuestra tolerancia, si no es así, volvemos a cambiar este valor de composición en la fase de vapor. ¿De acuerdo? Si dentro de este loop estamos dentro de la tolerancia para la igualdad de estas composiciones, si no suman 1, y esta es la condición. La condición es que tienen que sumar 1. Si no suman 1, me devuelvo acá y corrijo y voy al punto de burbuja de nuevo arriba a calcular la fugacidad del líquido. Entonces hay dos instancias de devolución en el algoritmo. Pero si se fijan, ya pueden ensayar el algoritmo lo que quieran. ¿Pero qué necesitan? ¿Qué herramienta?
una ecuación de estado y calcular los z. Eso es todo. Eso es todo. Lo demás, todas las herramientas ya las tienen. Todas las herramientas ya las tienen. Las lógicas siempre parten de donde mismo y se cumplen siempre las mismas cosas. Igualdad de fugacidad en distintas fases. Recuerden, cuando aparecía esta segunda fase líquida y ustedes tenían un punto, una presión crítica superior y una presión crítica inferior, y aparecía fase líquida, líquida, vapor. Entonces, entre el líquido 1 y el líquido 2 hay equilibrio. Fugacidad del líquido 1, fugacidad del líquido 2. Entre entre el líquido 1 y el vapor, fugacidad del líquido 1, fugacidad del vapor, líquido 2, fugacidad del líquido 2 igual a la fugacidad del vapor. ¿Se entiende? Siempre la igualdad de fugacidad es cuando tenemos la frontera entre dos fases. Lo que pasa es que ahora todavía no tenemos las herramientas, ni sabemos interpretar lo que va a ser líquido-líquido, y a eso yo me quiero tomar un poquito más de tiempo. Porque el líquido-líquido pasan cosas que no son obvias a priori, y también nos ayuda a entender un poco mejor cuando uno combina dos compuestos en fase líquida, qué está sucediendo. Suceden cosas raras, uno dice, ¿por qué está sucediendo esto? No era lo que yo esperaba. Claro, porque la interacción entre los compuestos en fase líquida es distinta. Ya sabemos que hay un calor de mezcla involucrado, al menos, y definitivamente en algunas zonas ustedes no tienen tanta experiencia con compuestos que no son típicos. O sea, a ver, todos han visto agua, todos han visto, claramente, pero todos han visto a lo mejor etanol. ¿Ustedes conocen o han olido metanol? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien tiene la experiencia con metanol? Permiso. Disculpen. Fíjense que el metanol es un compuesto que es bastante usado en la industria. Y si usted a esta altura de la vida todavía no tiene la experiencia de usar metanol, primero es muy tóxico. Tiene un olor bastante desagradable, un poquito más desagradable quizás el amoníaco, pero el metanol es muy tóxico. El vapor que emana de ahí es muy volátil, ese compuesto. El vapor que emana de ahí es muy, muy tóxico. El mismo amoníaco, que se ha usado en el pasado en forma extensiva en circuitos de refrigeración, ya no se puede usar, sobre todo si la refrigeración en alimentos, así que está en desuso en algunas industrias, pero todavía se usa mucho. Todos los que son refrigerantes antiguos que tenían efectos negativos en la capa de ozono ya no se usan, pero esos también eran ampliamente usados en la industria, y la probabilidad que ustedes se encontraran con eso era alta, pero imagínense, a esta altura de la carrera todavía no se enfrentan a eso, lo cual no está mal, pero es difícil imaginarse situaciones con compuestos que uno ni siquiera le ha tocado la experiencia de mirarlos y ver qué sucede entre ellos, ¿ya? O sea, el solo hecho que nosotros vimos en este curso varios ejemplos de la mezcla etanol-agua, que en composición en peso no puedes separar etanol del agua más allá del 95% de etanol. Piensen en un proceso de destilación en el laboratorio, de destilación simple. Si usted tiene una mezcla etanol-agua, va a empezar a evaporar primero etanol, preferentemente va a arrastrar un poquito de agua, pero se van a dar cuenta que en algún momento ya no pueden separar más por diferencia de punto de ebullición. Observar eso es interesante y chequear que lo que han estudiado teóricamente funciona o cumple lo que pasa en el laboratorio. Pero ustedes no se enfrentan a eso de forma común. Si bien es cierto, se van a encontrar más de alguno que trabaja en un proceso con alguna mezcla de ese tipo. Por lo tanto, nosotros no estamos tratando de transmitir el concepto que hay detrás para que cada vez que ustedes se enfrenten a un problema de equilibrio, sepan cómo resolver, dónde buscar la información y cómo estimar condiciones de operación a partir de datos o de su propio modelo de equilibrio
líquido vapor, que es lo que más hemos visto en el curso. Entonces, ¿preguntas para esto? Porque me quiero pasar al líquido líquido, que ahí sí que vamos a ir un poco más lento y vamos a ver qué está sucediendo en la mezcla líquido líquido. Que por lo demás existe la extracción líquido líquido, que se basan en principios de equilibrio líquido líquido, obviamente. Ok, entonces. Son las 9:10. Vamos a llegar hasta las 9:30, pasado las 9:30, y después vamos a conversar de las otras cosas, que son más bien administrativas, para tranquilidad de todos ustedes. Dado que me lo preguntaron a todo esto, no es que si no me lo preguntan, quizás ni siquiera lo hubiera nombrado, pero ya me lo preguntaron, lo conversamos. Déjenme abrir el apunte 11, que es lo que es líquido líquido. Es más, si ustedes van al Sandler, que es el libro que nosotros usamos como referencia para este curso, si ustedes ven estos apuntes y ven después en Sandler, se parecen mucho, ¿ya? En Sandler quizás hay algunas cosas que son un poquito más, le da énfasis o un poquito más complejo en ciertas cosas, pero en realidad es el nivel del curso. Sandler es un libro usado en muchas universidades, incluso para termodinámica avanzada, así es que les recomiendo que siempre lo tengan ahí, guardadito. Saben que está el Sandler ahí en un PDF por ahí. Entonces, cada vez que tengan alguna duda, vayan a visitar el Sandler. Muy buen libro de termo. Para dos termos. El termo 1 también. Lo que pasa es que es bien árido para termo 1. Para termo 1, quizás hay otros cursos, hay otros referencias o libros que son un poquito más didácticos cuando se enfrenta a termo 1. Ya. Entonces, fíjense, no solamente está el equilibrio líquido-líquido, hay equilibrio líquido-líquido-vapor también, que es el que se forma cuando tenemos equilibrio a alta presión. Por lo tanto, para poder estudiar eso, primero tenemos que estudiar líquido-líquido. ¿Qué sucede en el líquido-líquido? Lo mismo que antes, tenemos nuestra figura en la cual vamos a establecer que hay dos fases, le llamamos líquido 1 y líquido 2, donde la fase líquido 1, que aparece abajo, mayoritariamente está compuesta por el compuesto, para que la redundancia, el compuesto puro más pesado, o cuya densidad es mayor, y en la fase 2 va a estar el compuesto más liviano, en su mayoría, o que tiene una densidad menor. ¿De acuerdo? Cuando tenemos este equilibrio líquido-líquido, vamos a tener composición de ambos compuestos en ambas fases, y vamos a decir que vamos a llegar al equilibrio, lo mismo que vimos al principio del curso, en la medida que hay intercambio de materia entre ambas fases, donde tenemos un sistema cerrado total, pero si consideramos una de las fases es un sistema abierto, que intercambia materia hasta llegar a las condiciones de equilibrio. Cuando llegamos al equilibrio, igualdad de temperatura, igualdad de presión, igualdad de potencial químico, finalmente igualdad de fugacidades. Se cumple eso también. No hay mucha diferencia en la parte de cómo conceptualizar este sistema. Pero va a pasar algo como eso. Entonces, hay ciertos comportamientos, dependiendo de la naturaleza de cada uno de los compuestos puros, que no son lo que nosotros a priori esperaríamos. Y lo primero que tenemos que ver antes de revisar los nombres y todo esto es que, ¿qué sucede fuera de esta, digamos, de esta envolvente? Mira, hay varios puntos unidos por una línea azul. ¿Qué sucede fuera? Dice una fase líquida y adentro dos fases. La primera conclusión que podemos sacar de esto es decir, en todo el rango de composición no es posible separar los compuestos puros a estas condiciones de presión y temperatura. Esto está hecho a cierta presión, un bar. Temperatura en el rango de, a ver, ya digamos 0, pero aquí 50 grados Celsius a 300 grados Celsius. El comportamiento de este sistema, que es glicerol y benciletilamina, sucede que
al menos entre 0 y, no sé cuánto será esto, 18% o fracción molar, debe ser porcentaje en todo caso, de glicerol, en esa zona, para esta mezcla, a presión atmosférica, siempre van a estar mezclados. No va a ser posible separarlos. Por el otro lado, cuando tenemos una mezcla que tenga aproximadamente 95% de glicerol, también va a suceder lo mismo. No va a ser posible separar el compuesto. Siempre van a estar unidos o miscibles. Y la separación solamente se va a llevar a cabo dentro de la zona de que dan la composición acá. Vamos a notarlo. Entre esas composiciones nosotros decimos va a haber separación. Por fuera no hay separación, siempre va a haber una sola fase. Ya, ese tipo de comportamiento va a existir. ¿Y cuál es la posibilidad que tienen ustedes? Esto sí me gustaría que lo respondieran. Si tengo esta situación, ¿cómo puedo lograr que obtener los dos compuestos de forma pura si quisiera separarlos? ¿Qué tendría que hacer con el sistema? ¿Qué debe cambiar en mi sistema para lograr una separación total? Y llegar a que la composición cero, o sea, solamente que haya besiletilamina, amina, al final de mi proceso, o que solo haya glicerol al final de mi proceso. ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Alguna respuesta? ¿Alguien tiene alguna idea? No importa, que no sea correcto, lo importante es que piense de qué está sucediendo acá. Voy a ver una respuesta que tengo acá en el chat. Dice, me dicen aumentar mucho la temperatura. Ah, ok, pero aumentar mucho la temperatura podría ser, o sea, digamos, si estamos, no tenemos ninguna restricción, se podría lograr, ¿no es cierto? Pero fíjense, estamos a 300 grados Celsius y aún solamente está líquido, por lo tanto, la cantidad de energía necesaria para que suceda eso es grande. Y los bordes no, los bordes de la figura que está ahí, no se podría hacer algo en esa parte. Ah, sí, pero de nuevo, hay una forma de que esto... Ah, miren, aquí alguien me escribió, pero no sé si todos lo ven, pero lo que tú decías, Fabián, lo único que vamos a lograr es tener una composición mínima de glicerol o una máxima de glicerol. Pero ¿qué pasa con la presión? Estamos en un bar. Si disminuimos la presión del sistema, probablemente vamos a lograr que distorsionar, por decirlo así, o perturbar ese equilibrio y formar un nuevo equilibrio. Y quizás en ese nuevo equilibrio vamos a lograr la separación total de esta mezcla. ¿Qué es más caro? ¿Qué cuesta más energéticamente? Aumentar, como me proponían acá. Carolina me proponía subir tanto la temperatura del sistema para lograr que uno de los dos volatilice o bajar la presión. Yo creo que definitivamente bajar la presión de un bar a una presión negativa, digamos, no siempre, depende del proceso. Para este caso sí, porque la temperatura ya está muy alta, ¿ya? Muy, muy alta. Pero en otros casos sí, cuando uno está cerca de la temperatura, cuando está a temperatura cercana al ambiental, digamos, hasta 80 grados Celsius, algo por el estilo, no hay un rango previamente establecido, pero está cercano al ambiental, bajar la presión es más caro. Pero a esta temperatura, 300 grados Celsius, o sea, ¿a cuánto hay que llegar? ¿A 500, 600 grados Celsius? Ya, eso es caro. ¿Ya? Entonces, uno puede jugar con la presión, siempre. Entonces, después viene primero hay una evaluación técnica y después hay que la evaluación económica. Y ahí vamos a poder establecer cuál es la alternativa que tenemos para poder separarlo.
Pero tal cual como está a una presión atmosférica, fíjense en todo el rango de temperatura que hay acá, no es posible separarlo en forma pura estos compuestos. Entonces, esa es la primera conclusión que tenemos a partir. ¿Y esto cómo se supo? Simplemente uno decía, miren, estoy mezclando estos compuestos, tengo una mezcla equimolar y los puedo separar, pero nunca tengo el compuesto puro. ¿Por qué no lo tengo puro? ¿Se entiende? Entonces, lo que nos llevó a medir el equilibrio y de establecer, mira, esta mezcla, bajo estas condiciones, se comporta de esta manera, nunca los va a poder separar en forma pura. Y siempre va a tener un compuesto acompañando. Por ejemplo, aproximadamente 95% de glicerol, que es el máximo que se puede separar, va a tener un 5% de becinetilamina, y va a tener que convivir con eso si tú estás en una presión atmosférica. Entonces, dado esta situación, empezaron también a clasificar las zonas y a ponerle nombre. Entonces, va a haber una temperatura superior y una temperatura inferior para esta mezcla, y le vamos a llamar temperatura crítica superior de solución y la temperatura crítica inferior de solución, cuando tenemos líquido. ¿Se fijan? Temperatura crítica de no se cumple, recuerden, punto crítico es donde se une el líquido saturado con el vapor saturado, pero en este caso, cuando tenemos líquido, es la zona donde se unen o la frontera del líquido 1 y el líquido 2, por decirlo así, de las dos fases. Entonces la unión de ambas fases forma un punto crítico. En la terminología que se usa, y se le va a llamar, sí, punto crítico al que es el punto de temperatura mayor y el punto de temperatura menor. ¿Y qué me determina eso? Si yo soy capaz de determinar la temperatura crítica de solución, ya sea la superior o la inferior, estoy acotando entre qué temperaturas yo voy a poder separar. ¿Se dan cuenta? Independientemente de la composición, yo digo, mira, entre estas temperaturas yo puedo llevar a cabo la separación de estos compuestos. Luego me preocupo si puedo separarlo en forma obtener compuestos puros o no, pero sí ya sé el rango de temperatura. ¿Cómo lo obtuve ese rango? No fue prueba y error. Yo voy al laboratorio, obtengo este gráfico, entonces yo cada vez que voy a tener un proceso con estos dos compuestos, yo ya sé, mira, yo puedo llevar a cabo mi proceso entre la temperatura aproximadamente aquí, entre 50 grados Celsius y 275 grados Celsius, y eso va a depender del rango de composiciones que yo quiera obtener. Ahora, en general, cada proceso tiene su propio diseño, pero si yo quiero obtener, por ejemplo, 80% en mi mezcla, 80% de glicerol, tengo dos posibilidades. Obtener el 80% en la parte inferior o obtenerlo en la parte superior. ¿Cuál creen que es factible? El punto es, yo voy a cambiar el color aquí. Yo posiblemente tengo una mezcla, por ejemplo, 40%. Disculpen ahí. Y esa mezcla 40% la voy a estar a 20. Voy a cambiar el color a ese. Ok, eso estaba de otro color, ¿no es cierto? Estaba rojo. Entonces, estoy en esta zona. En la intersección de 200, estoy llevando a cabo el proceso a 200 grados Celsius o estoy a esa temperatura y estoy con una mezcla con 40% de glicerol. Entonces, si se acuerdan los mismos principios, voy a tener aquí un punto de equilibrio topando la parte inferior del equilibrio y no arriba. ¿Cómo se van a separar? Quizás van a ir a los lados y voy a poder separarlos. Fíjense. Ahí. Y sería algo como acá. Vamos a extender este.
Se fijan, para esa mezcla nosotros vamos a poder separarlo de esa manera. Y a medida que nos vamos acercando a una temperatura superior, fíjense, si estamos a esa temperatura superior, ya no voy a poder separar a una composición tan baja o tan alta de los compuestos, sino que se van a ir acercando. Y si ya llego al punto crítico superior, o a la temperatura crítica superior, ya no lo puedo separar. ¿Se fijan? Entonces, súper interesante lo que sucede en líquido a líquido, y vamos a tener que, en el lenguaje común que tenemos nosotros, para equilibrio líquido-líquido vamos a tener que saber establecer a priori, quizás, digo a priori quizás porque nos va a ayudar a acotar el problema, cuáles son las temperaturas críticas superior e inferior. Y nosotros decimos de inmediato, entre estas temperaturas se puede separar. ¿Y cuánto se puede separar? Bueno, ahora hay que establecer estos límites de los lados. Como siempre, para ir a la segura, si nosotros vamos a la literatura y vemos compuestos reportados en la literatura un sistema binario, ya piensen ustedes que si tuviéramos un sistema ternario donde hay al menos 3 compuestos, o sea, ya se pone un poquito más complicado. Pero en un sistema binario solamente vamos a tener un comportamiento de ese tipo. Pero miren el tipo de comportamiento que vamos a tener bajo otros sistemas. En ambos casos están un bar, una atmósfera, pero está a presión atmosférica. En uno tenemos sulfuro con benceno en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos metilacetona con agua. Metilcetona del grupo de las cetonas, esos son un enlace doble, covalente doble con oxígeno, y agua que es polar. O sea, ya teniendo un comportamiento físico-químico individual distinto, van a formar cosas raras también. Y típicamente la industria no se encuentra con mezcla líquida que quiere separar. Hay contaminación, contaminante. Yo quiero tener este compuesto puro o sacar un compuesto que me está contaminando la muestra, y nos vamos a encontrar con este tipo de cosas, y vamos a preestablecer que no se pueden separar bajo las condiciones que se obtiene una corriente. Entonces vamos a tener que aumentar la temperatura o la presión, o bajar ambas, o comportamientos distintos. No sé. ¿Cómo lo sé? Por ejemplo, si yo quiero separar sulfuro con benceno, yo sé que van a haber 2 zonas donde va a haber separación, y entre medio va a haber una zona donde no se van a poder separar. Fíjense lo raro que es eso. Y fíjense lo raro que suena acá. Un punto de temperatura crítica inferior es más alto a la temperatura crítica superior. ¿Pero por qué? Porque hay una que es cóncava y otra que es convexo. Y en el rango de composiciones que está acá, voy a poder separar en esta zona acotada, voy a poder separar los compuestos, ni siquiera los voy a poder separar con forma completa. Y en todos los demás que aparece acá, es miscible en toda la zona. Nos vamos a encontrar con esa situación. ¿Qué pasa en el caso de la metilcetona con agua? Van a poder separar claramente a 0 grados. Bueno, si fuéramos a una temperatura más baja, quizás aquí cierra la envolvente, pero vamos a tener siempre separación a 0 grados Celsius entre 0,4 y 0,9, por ejemplo. Pero tampoco, no podemos lograr separación de compuestos puros, y vamos a tener solamente para esta mezcla un punto de temperatura superior crítico. ¿Ya? Entonces el equilibrio líquido-líquido es un poquito complejo. Entonces vamos a ir estableciendo por partes cómo hay que enfrentar esto. Primero, reconocer que hay distintos tipos de comportamiento, pero ahora deberíamos establecer lo que es la parte físico-química. ¿Alguna pregunta? Entonces voy a avanzar un poquito más para cambiar el tema, y retomamos esto el miércoles. Y el miércoles lo que yo le podría hacer es terminar la parte general de esto y hacerle un pequeño ejercicio para que sepan las implicancias que tiene esto. Como es líquido, inmediatamente fíjense aquí ya aparecen los gamma. Vamos a usar los modelos que ya hemos aprendido para energía libre de Gibbs de exceso, que nos llevan a determinar los gamma, ¿ya? Entonces, como siempre, temperatura y de ambas fases, líquido 1 y líquido 2, son iguales, las presiones son iguales,
y las fugacidades en mezcla de estos compuestos son iguales. Uy, me quedó feo eso, pero yo creo que se arregla solo, sí. Eso se sigue manteniendo. No hay ninguna variación. Siempre se basa el equilibrio en la igualdad de fugacidad. Entonces, la fugacidad en mezcla ya la establecimos en la mezcla líquida, está a baja presión, etc. Y nosotros, igual que antes, lo que pasa es que ahora hay dos fases líquidas, tenemos que gamma por la composición por la fugacidad del compuesto puro tiene que ser igual a la misma expresión pero para la otra fase. Como sabemos, fíjense la particularidad acá, tenemos la misma temperatura y presión de fugacidad del compuesto puro, por lo tanto, estos se simplifican. ¿Y de qué se trata nuestro equilibrio? Se trata solamente de establecer la igualdad entre el gamma por la composición de la fase líquida. Esa es la práctica. Así se resuelve un ejercicio, donde hay que mantener, obviamente, las restricciones de sumatoria de composición igual a 1. Entonces, para que exista el equilibrio, el equilibrio líquido, al menos una de las fases o una de las mezclas líquidas en cada una fase es no ideal. ¿No es cierto? Porque ¿qué pasa si son las dos ideales? Gamma 1, y las composiciones son iguales. O sea, en el fondo, si tenemos solución ideal, vamos a tener una sola fase, no vamos a tener en realidad dos fases. ¿Se entiende? Sería x1 en la fase 1, sería igual a x1 en la fase 2. En el fondo, no habría una frontera de dos fases, no habría fase líquida 1 y fase líquida 2, habría una sola fase. Entonces, una de las dos tiene que ser no ideal para que el gamma sea distinto a 1. Si el gamma es distinto a 1, por lo menos de un lado, ya vamos a tener que las composiciones son distintas en cada una de esas fases. Para que exista realmente esto. Pero, en general, cuando uno estudia esto, los dos gammas van a ser un poco distintos. Y el procedimiento es bastante simple. Fíjense, los gammas a su vez son función de x, de x. Por lo tanto, vamos a tener un procedimiento donde vamos a encontrar la composición. Va a estar implícito. Porque pues, si usamos margules a ambos lados, vamos a tener una composición metida dentro de un exponencial. Entonces vamos a tener que sacarlo. Imagínense cuando vamos a un banlar, por ejemplo. También va a estar metida dentro de un logaritmo, etc. Vamos a tener que ver qué sucede. Entonces, nuevamente tenemos un algoritmo. ¿Cómo a partir? Hay ciertos valores de temperatura y presión que nos dan el gamma. Vamos a tener un valor, entonces aquí hay una variable independiente. Vamos a asignar un valor inicial al x1 en la fase 1. Vamos a calcular todo el equilibrio. Vamos a chequear que las composiciones suman 1 en cada fase. La fase 2, volvemos a hacer el equilibrio para determinar lo que es la fase 1, chequear que el sumatorio es 1. Si no es así, volvemos a arriba. Entonces, y así sucesivamente. Vamos a suponer. Entonces, siempre es suponer la fase 1, una composición, determinar el equilibrio de tal manera que se cumpla que la sumatoria en la otra fase sea 1. Fíjese, partimos con fase líquido 1, pero vamos a establecer el equilibrio para que sean igual a 1 la suma de composiciones en la fase 2. Con eso, ya tengo el equilibrio para la fase 1 completo y tengo que chequear que me da igual a 1. Si no da igual a 1, hay que volver a iterar así sucesivamente. Esto es una iteración que se puede hacer en Excel, ir cambiando, o en vez de hacer iteración, hacemos un solver, ¿no es cierto? No, les voy a mostrar un ejercicio de eso porque verlo así no es lo mismo, obviamente. Y hay que enfrentarse. En algunos casos fácil, en otros casos no es tan fácil de encontrar. Y lo que voy a partir de la próxima clase es esto, inestabilidad de fases. Y lo primero, no solamente les voy a mostrar esto, para que ustedes lo consideren, y es muy, muy, muy interesante, donde tenemos la energía libre de Gibbs con la composición global de la mezcla, composición global antes del equilibrio, y nos dice que la conclusión final es, la mezcla es estable cuando tiene este mínimo, recuerden de la primera clase, de termo 2 propiamente tal, donde determinamos que la energía de Gibbs tiene que ser mínima para un equilibrio de un sistema, ok. Ese mínimo va a ser en equilibrio
coincide con la misma recta cada vez que se produce un equilibrio. O sea, cada vez que hay un mínimo, pasan todos por la misma recta tangente. Por lo tanto, está asociado a una propiedad parcial molar. Pero bueno, después vamos a ver eso. La energía de Gibbs de exceso, perdón, la energía libre de Gibbs total va a estar asociado a que cada mínimo siempre pasa por la misma recta. Por lo tanto, si yo sé este mínimo y sé una recta que pasa por ahí, voy a saber en qué otra zona hay un mínimo. Y es una estabilidad. ¿Qué nos permite saber eso? Cuando tenemos un mínimo estable, vamos a tener una sola fase. Cuando tenemos un máximo, donde desde el punto de inflexión hasta el otro punto de inflexión tenemos dos fases. Luego, antes siquiera de medir, nosotros vamos, si tenemos la energía libre de Gibbs, vamos a ver, miren, entre estas composiciones es totalmente miscible, entre estas dos composiciones yo puedo separar. De eso se trata. Entonces, así como se analizan los sistemas, de nuevo, energía libre de Gibbs, y la vamos a estar asociando con la energía libre de Gibbs parcial molar. ¿Ya? Entonces, primero vamos a establecer el equilibrio, luego vemos cuáles son la energía libre de Gibbs y sabemos también cuáles van a ser las zonas en la cual nosotros vamos a establecer donde hay separación total o hay miscibilidad total. ¿Ya? La próxima clase, perdón, vamos a empezar con esto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo obtener los gamma o establecer la igualdad de fugacidad en líquido-líquido y después vamos a ver la inestabilidad de las fases. Y con eso terminamos la próxima clase. ¿Alguna pregunta para poder pasar al otro tema? Ok, entonces, vuelvo a repetir, próxima clase partimos con un pequeño ejercicio de equilibrio líquido-líquido para que sepan cómo se resuelve. Vamos a ver la estabilidad o inestabilidad de las fases a partir del análisis de la energía libre de Gibbs. Posiblemente vamos a poder comprobar los conceptos, voy a preparar un ejercicio mejor. Yo creo que se va a notar más rápido y ustedes pueden, el que esté interesado puede complementar, meterse más en la teoría, pero para que sepan cómo se analiza este tipo de sistemas. Recuerden que siempre lo que estamos apuntando es que en un proceso de separación líquido-líquido tenemos una mezcla de compuestos que queremos separarlo. Uno puede ser un contaminante o uno puede ser un compuesto de alto valor que yo quiero obtener. Yo necesito saber a qué temperatura y presión tengo que llevar a cabo mi proceso para separarlos. Ojalá obtener los compuestos puros. Y si no puedo obtener los puros, obtener lo más enriquecido en el compuesto que yo necesito. Entonces para eso necesito determinar previamente en qué zona yo voy a poder separar y en qué zona yo voy a poder extraer. Listo. Siguiente tema para finalizar hoy es el asunto de la aprobación del curso y los criterios para que ustedes den o no den nuestro llamado certamen global recuperativo. Certamen global recuperativo. Entonces lo primero que vamos a ir es mostrar las condiciones que están establecidas desde el principio del curso. Ya, estoy proyectando el programa, espero que se esté viendo. Entonces, primera condición, voy a explicar rápidamente y yo creo que más de alguno lo tiene muy claro, pero más de alguna persona no lo tiene tan claro. Vamos a calcular la nota del curso de aprobación con 60% del promedio de los certámenes 1 y 2, o sea, cada certamen vale 30%, 20% el promedio de los controles y 20% el de los talleres. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que esa sea su nota de aprobación? Es que el promedio de todos los certámenes sea 55. La nota de cada uno de los certámenes sea mayor a 40. O sea, uno puede haber sacado una nota 45, lo que sea, que no haya aprobado un certamen, pero otro certamen sí le fue mejor y el promedio le dio más de 55, bien. La participación en sesión de talleres sea 80%. Eso implicaba que podían faltar al menos a uno, independientemente que igual habían que entregar la resolución del taller, pero sí pueden haber faltado a uno. Por cualquier situación bien justificada. El promedio de los controles tiene que ser sobre 45 y se tienen que haber aprobado todos los talleres. Y ahí creo que hay algunas cosas, hay algunas solicitudes que hacer. En el caso que tengan que dar el certamen global, ahora el promedio de certámenes baja a 40%, 20% cada certamen, y el recuperativo vale 40%. O sea,
el recuperativo vale bastante, bajando a 10% el promedio de controles y el promedio de informes de taller. Las demás situaciones son iguales. Si ustedes tuvieron un promedio de certámenes bajo 55 o alguna nota de certamen bajo 40, tienen que haber certamen recuperativo. Si la participación de talleres fue menor a 80%, o sea, si ustedes no asistieron a 2 o más talleres, tienen que haber certamen recuperativo. Si reprobaron a 1 o más informes de taller, recuperativo. Promedio de control de bajo 45, recuperativo. Y también la inasistencia a certámenes, bien justificada. En este momento no tengo ninguna inasistencia en todo caso. 45. Perdón, van a certamen recuperativo. De las cosas que salen abajo como notas, ¿sí? 1, 2, 3, hay notas de la tabla. La que es interesante de que ustedes recuerden, dice, calificación de certamen global recuperativo es mayor o igual a 55 puntos. ¿Qué significa eso? Que si dan el recuperativo, no pueden sacarse bajo 55. Si sacan bajo 55, van a reprobar el curso. ¿Ya? Entonces, por eso la preocupación de muchos de ustedes que no les gusta irse recuperativo, ¿ya? Aparte que vale mucho, tiene esta condición de que tiene que ser aprobativo. O aprobado, mejor dicho. Entonces, ahora dejo abierto, quedan 5 minutos, dejo abierto a ustedes alguna consulta en particular acerca de estas condiciones. Tomando en cuenta que lo más probable es que hoy día no hay toma de ninguna decisión porque hay una nota aún pendiente que es importante, el certamen. O sea, pueden pasar, hoy día podemos hablar muchas cosas, pero faltando la nota del certamen 2, ahí se pueden tomar decisiones recién. Pero sí, me gustaría saber, algunas personas querían conversar acerca de esto o plantear alguna situación. ¿Alguien quiere hablar ahora? Sí, profe, yo. Ya, a ver, déjenme ver quién es yo. Claudia. Ya, es que déjame proyectar, déjame ver a todo el curso, porque los tengo aquí, ¿cómo se llama? Minimizados. Ya, Claudia, dígame. Ya, sí. Yo la verdad, bueno, tengo claras que son todos esos requisitos para no ir a global. Obviamente falta la nota del certamen 2, que eso igual va a depender. Yo más que nada, yo tengo una preocupación de que por el momento, bueno, en los talleres con mi compañera, tenemos un taller reprobado, lo que eso implicaría ir a global. ¿Sí? Yo la verdad lo que quería conversar con usted era si, bueno, cuando ya estén todas las notas, si existe la posibilidad de evaluar esto, como, ¿Evaluar te refieres a o sea, reconsiderar alguna de estas condiciones? a reconsiderarlo. Sí, profe, por Es favor. que yo la verdad, o sea, pero es muy personal, siento de que este semestre al ser online ha sido muy distinto. Hay muchos factores que han jugado, algunos a favor, otros en contra. Creo que la presión emocional que ha vivido cada uno ha sido diferente por, no sé, la pandemia, por el estrés de estar encerrado en la casa, conexión a internet. Hay muchos factores que a veces influyen. Y yo creo que se podría considerar esto cuando ya estén todas las notas. Miren, estoy bastante consciente de esa situación. O sea, yo también la he vivido. O sea, recuerden que en mi caso, o No, cualquier sí, otro obvio. profe, todos o sea, estamos conscientes. O sea, será muy, muy raro que un profesor, yo no sé de otros departamentos, pero estoy seguro que los profesores de nuestro departamento están súper conscientes y uno vive una realidad y no tiene por qué ser tan distinto a los demás y uno está claro que ha sido estresante para todos y hay situaciones que nos ha costado a unas personas más que a otras. Entonces, dada esa situación y sobre todo, yo creo que el único taller que tuvo, entre comillas, problemas fue el 1, donde, oye, tenían que Sí, calibrar, profe. ustedes. Fueron solo 3 horas y nosotras, por nuestra parte, tuvimos problemas de conexión a internet, un montón de otras cosas. ¿Sí? Entonces, pero yo creo que si usted analiza las otras notas que hemos tenido en los talleres, nos ha ido súper bien, entonces, por el Ya, primer taller se me da como pero lata, ¿no? sí, Priscila. Pero miren, tienen que estar
todas y todos tienen que estar tranquilos en ese sentido porque claramente cuando tengan las notas, por eso es que quiero esperar las notas de certamen 2, que le eché una ojeada a sus desarrollos. A priori están bien, pero tengo que ver en detalle. Em, sobre todo la primera parte que estaba bien variada y no sé cómo, yo creo que eligieron, no fue tan marcado como en el certamen 1, yo creo que aquí fue más dispersa la elección, o sea, no todos eligieron las mismas preguntas, posiblemente la pregunta más fácil la que menos contestaron, alguien se atrevió a contestar, digo se atrevió porque parece que les asustó ver el gráfico de las soluciones de amoníaco con agua, ¿alguien contestó esa, no? Yo no sabía cómo sacar el Gibbs y flujo de entalpía. vapor. ¿O Sí, cuál, profe? la que había que calcular, estaba la mezcla de amoníaco y agua, y tienen que calcular la entalpía. Solamente eso creo que era. Ah, sí, pero yo no sé, es que me confundí con el flujo de vapor. Como que sabía ver el gráfico, pero como que me confundió eso y era Ya, muy encima del ok. tiempo. Posiblemente si Pero ustedes estaban seguros con la lectura del gráfico, era como la más simple. Hay otras más complicadas, pero yo creo que esa no la eligieron bueno, yo creo ese gráfico uno lo mira y como que no incentiva mucho a hacer algo con eso. Es un gráfico medio complicado, estoy claro. Entonces, ¿qué están mirando de fondo ustedes? ¿El programa todavía? sí, Sí, profe. la regla. Sí, la regla ya. Miren, lo único que me voy a comprometer ahora es en mirar, eh, digamos que si alguien no tiene cumple con todas las condiciones para aprobar, menos lo del taller, eso yo lo puedo reconsiderar, pero tengo que tener toda la información en mi poder, digamos, tener las notas. Y yo sé que la mayoría de ustedes, ¿sí? Sobre todo las personas que no les fue bien en el primer taller, y están cercanos al 55, y yo les miro las notas de los talleres y claramente subieron. Y nosotros tratamos, junto con los ayudantes, siempre discutíamos antes de los talleres, sobre todo después del primero, pero discutimos, oye, la mejor alternativa, y lo escuchamos ustedes, les dejamos el enunciado más temprano el día viernes de los talleres. Les dimos más tiempo, cuando el taller estaba complicado, me consultaba ahí, Sebastián o Franco, profe, saben que está complicado, denle más tiempo, esperemos hasta acá, hasta allá. Entonces, el objetivo, para mí el único objetivo que siempre trato, a veces resulta mejor que otras veces, pero trato de que los estudiantes aprendan, ustedes aprendan lo que corresponde a cada uno de los cursos. Entonces, si el aprendizaje en esta época ha sido complicado, el estrés, el confinamiento, el solo hecho de saber si que tu conexión va a estar inestable y no vayas a recibir todo lo que necesitas o quieres participar de una clase, no va a estar en la medida que tú quieras, todo eso se va sumando y lamentablemente va sumando en los factores que van en contra del aprendizaje. Entonces, extender los plazos, darle tranquilidad para que hagan sus evaluaciones, siempre fue el espíritu de nosotros, de todo el equipo de Termo 2 para que ustedes pudieran desarrollar mejor. Tomando en cuenta todo eso no estaba al principio porque todos nosotros, o sea, ustedes como estudiantes, nosotros como profe, y todos los profes de la universidad, estamos calibrando. Lamentablemente en esta situación de incertidumbre uno va tratando de ir ajustando en el momento y cada uno tendrá sus motivaciones. Mi motivación para ajustar es para que ustedes vayan aprendiendo mejor. Entonces, las condiciones para aprender bien en la primer taller, sobre todo, estaban bajas. Y bueno, el rendimiento se notó. Aparte que el primer taller de curso, o sea, no es novedad para nosotros que el primer taller les vaya mal. Les vaya mal significa que ya, lo aprobaron, por ejemplo, posiblemente, pero no tengan una nota cercana a 90, algo por el estilo, porque siempre como uno, también fue estudiante, obviamente, uno espera que en estas instancias de trabajo en equipo o en grupo, y donde hay que hacer un ejercicio, uno espera que tenga una buena nota, ¿ya? Pero siempre el primer taller, porque ahí calibran, ahí se encuentra con la realidad del modo. Entonces, dado toda esa situación, claramente yo voy a reconsiderarlo, o sea, no se preocupen de eso, pero tengo que ver la nota del certamen 2. Y
son varias cosas. Nota certamen 2, para que lo tengan en consideración. No es que llegar y aquí se cambia la regla. Si cumplen todo y ven los talleres, voy a la nota del taller 2, porque una cosa es que te vaya mal porque te costó, tuviste poco tiempo, y otra cosa que te vaya mal y no supiste nada. Entonces, si no se lograron los resultados de aprendizaje con ese taller, yo tengo que ver la materia que tenía que ver con ese taller, cómo le fue en el certamen 1. Ok, yo estoy o me doy cuenta de esas evaluaciones que primero tuvo una pendiente positiva en los talleres, pero también certamen 1 le fue bien. Significa, ok, si le fue bien en certamen 1, yo veo las notas de su pregunta que estaba asociada con el taller 1, que le fue mal, digo, mira, esta persona ya aprendió esa parte que en el taller 1 no logró, ok, no hay ningún problema. Pero si consistentemente en la misma materia de taller 1 le fue mal el certamen 1, difícilmente yo voy a poder saber si esa persona aprendió esa unidad. ¿Se entiende? Entonces, la última instancia que yo tengo para saber que una persona cumplió con ese resultado de aprendizaje o logró ese resultado de aprendizaje es en el certamen global. Porque todas las instancias donde se evaluó antes alguna materia no pudo mostrar que había aprendido. Ese es el razonamiento que hay detrás. No es tampoco a criterio o a la sensación de un profe. No, las cosas, bajo mi punto de vista, se tienen que ver de esa manera. Yo creo que muchos de los profesores también hacen este razonamiento al momento de conceder algunas cosas. Entonces, estoy muy dispuesto a revisarlo, pero también tengo que ver caso a caso. Y sobre todo, la mayoría de ustedes, su pendiente de notas o de rendimiento en los talleres fue buena. O sea, lo fueron haciendo cada vez mejor. Certamen 1 le fue, la mayoría le fue bien, así es que no veo por qué no vaya a considerarlo y que ustedes se sienten, la respuesta sea positiva. Sobre todo las dos personas que me hablaron ahora, que es Claudia y Priscila. O sea, en caso de ustedes, postulan claramente a que esa situación la revise y sea positiva para ustedes. Pero esperemos la nota certamen 2 y ahí tomo la decisión. ¿De acuerdo? La nota certamen 2, ya. La nota certamen 2 va a estar el miércoles en la tarde, ¿no? Difícil que esté muy temprano. Digamos, son 34 certámenes que reviso yo online, entonces tengo que preocuparme de verlo bien. ¿No? Sobre todo que mucho del desarrollo que hicieron ustedes está en una planilla Excel. Hay que revisar la planilla Excel a ver cómo está. Pero de nuevo les digo, a priori, mirando la planilla Excel, yo tengo todo en mi computador, tengo su desarrollo en PDF o sea, su respuesta en PDF y su desarrollo en Excel. Eché una mirada y las preguntas, según los gráficos que uno puede ver, la mayoría de ustedes anduvo más o menos bien. Profe, ¿Sí? la última pregunta. El informe bueno, del certamen es para el día viernes, ¿cierto? Así es, hasta las 12 del día. Si tengo alguna duda o algo, le puedo mandar al correo. Perfecto, ningún problema, así es la idea. Porque igual hubo un ejercicio que la verdad yo no alcancé a hacer y ahora lo estoy analizando y igual tengo unas dudas. Ya, Y probablemente se las voy a mandar. si son preguntas del informe, mándenme, va a ser, a ver, no les puedo prometer que les responda muy rápido entre hoy día y el miércoles porque me voy a centrar en corregir. Yo también tengo que tomar un certamen de otro curso el jueves, entonces puedo dedicarme mucho a esas dos cosas, entre revisar este curso y hacer el otro certamen de aquí al miércoles, entonces posiblemente el miércoles en la tarde les responda si me mandan correo hoy día o mañana. ¿De acuerdo? Esa es la única restricción que tengo, nada más. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en la hora. Profe, yo le quiero hacer una pregunta en el Excel. Es que Sí. estaba en el certamen ¿Mm? y de repente no sé qué le pasó a mi computador, pero cuando yo bajaba la celda no me variaban los valores. Y no sé qué, y tuve que cambiar de computador y al otro computador igual le pasó lo mismo, fue Ya. muy latoso. Es que a veces se ¿Y corrompen cómo los se archivos, arregla pero eso? mira, Priscila, ¿tú Ujú. tienes computador en sistema operativo Windows o de un Mac? No es Mac, ¿En Mac? sí. Ya, entonces, yo te puedo dar rápidamente las personas que tengan que retirarse o ir a otro curso lo pueden hacer, ¿ya? No hay problema.
deja mostrarte rápidamente cómo puedes ver o solucionar ese problema. Ya, mira, yo coloco un 2 y un 3 acá, y si yo hago la suma, eso más eso sale 5, ¿no es cierto? Fácil. Eso tú lo vas a ver, va a ser automático porque cuando tú vas a preferencias en Excel, yo creo que no estás viendo ese cuadro. Déjame compartir el No, escritorio. sí lo veía. ¿Lo veías? Ah, ya. Ujú. Pero mira, tú vas acá, archivo, perdón, Excel, preferencias, y tú vas a ir aquí a cálculo, y está en automático. Después dice automático excepto para tabla y datos, y después manual. Cuando usas Solver 1, consistentemente el Solver en Mac se te pasa automático solo. Entonces tú, mira, por ejemplo, de nuevo, 3, y tú quieres copiar la fórmula que está acá. Perdón. Control C, Control V. A ver cómo lo puedo. ¿Te fijas? Copié la fórmula, Pero no varió la... ¿de acepto? Ujú. ¿Y por qué está en manual? ¿Qué significa manual? Y en la lata, pero hay una función que sirve. Tú te colocas en la celda, haces Enter, pero te colocas en la celda, tienes que colocarte seleccionando y ahí recién cambia. Y es porque aquí en Excel, en preferencias, lo tienes en los cálculos, lo tienes como manual. Entonces hay que chequear que esté en automático. ¿Ya? Si está en automático, Entonces no sabía cómo cambiarlo y ¿ya? tenía que ir ¿No? haciendo enter en Y todo. lo sé porque a mí me pasó. Y eso, ¿sabes cuándo pasa? Cuando uso mucho el Solver. El Excel, no sé por qué el Excel que es para Mac Ujú. te hace esa mala jugada. Pero yo, como me ha pasado, ya sé de qué se trata y ya sé dónde ir. Entonces, fíjate siempre en eso. Cuando te pase eso, ándate a preferencias y ve que tus cálculos se pueden hacer de manual, los pasados automáticos. Ya, profe, gracias. Listo. Ya, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. Profe, una última Sí, sí. consulta. Sí. Disculpe, cortito. Por ejemplo, la regla de los promedios de... O sea, que el promedio del certamen 1 y certamen 2, esa regla del 55, también Sí. podría llegar a mutar si es que después de su consideración. Buena palabra ahí, llegar a mutar. No sé, las mutaciones ocurren con radioactividad y no hay radioactividad en estos momentos, así es que ese es más Pero difícil. cambiar. Fallan, ese es más difícil, porque el certamen Sí. es lo que uno evalúa. Veamos de nuevo cómo les va, y yo siempre veo caso a caso, o sea, si una persona está ahí justo para dar o no dar el certamen recuperativo, yo me fijo, mira, en el certamen 1 voy a ser bien básico en el ejemplo, pero el certamen 1 evaluamos la suma, ¿ya? Listo. Y después del certamen 2 evaluamos la multiplicación. Pero en el certamen 2, para llegar a la multiplicación, en el intermedio había que hacer sumas, ¿no es cierto? Y si se vuelve a equivocar en la suma, no tienen que dar recuperativo para que de verdad muestre que la suma la superó. ¿Se entiende? Entonces, Sí, entiendo. ya, entonces tengo que ver caso a caso, ya, en ese caso. Y sobre todo lo del certamen, porque es la evaluación más grande. Ahí tengo que asegurarme que, de nuevo, que sepan, porque esto es un requisito para otro curso y en otro curso ustedes van a tener que al menos las cosas, tópicos esenciales de tal modo, van a tener que aplicarlo en transferencia material, al menos. ¿Ya? Así que, mira, no me gusta mucho salirme de este esquema, por algo están las reglas, pero estamos en un semestre súper particular, así que lo voy a considerar caso a caso. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, profe. Listo, que estén bien. Y recuerden, memes, premiación de memes el miércoles. Profe, yo tengo una duda. Tengo Dígame. una duda muy clara. Es que lo que pasa es que el certamen recuperativo del sábado, usted tiene las notas del miércoles, pero el informe se entrega el viernes. O sea, ese informe no va a contar como para la nota si es que te llega a faltar así como, no sé, 2 puntos super yeta. No, sí va a Por medio. contar de todas maneras, lo que pasa es que Se le va a di más revisar tiempo como nomás. super flat, porque Ah, el recuperativo del sábado a las 2.
Y el Ya, informe se entrega. eso lo vamos a, eso es nuestra preocupación. Si quiere, Bueno. si quiere le doy antes, no, pero va a alcanzar a estar. O sea, yo creo que por experiencia, 1 o 2 personas van a estar hasta última hora esperando su nota del recuperativo, del informe para ver cómo les va. Pero en general no lo va, no es que todo el curso va a estar esperando hasta última hora. Es difícil que suceda eso. Y lo más probable es que sean. ¿Cuántos puntos les di en el primero? ¿Se acuerdan? Los 10, creo. Los 10 puntos ya, el máximo va a ser 10, lo más probable ahora. Y acuérdense que el Ya. certamen, el informe es voluntario. Sí, gracias, profe. Sí, nosotros nos preocupamos de tener la nota lo antes posible. O sea, los informes los ayudantes me ayudan a corregirlo. Yo corrijo los certámenes, pero después los informes los ayudantes me ayudan. Así que, acá la redundancia. Entonces, va a ser pega para ellos nomás. Tengo una duda en eso del informe. ¿Mm? ¿También se va a poder entregar 2 archivos o solo va a Sí, ser un archivo no, que... lo dejé abierto para que entreguen 2 archivos, no se hagan problemas. No me voy a hacer problemas yo, ustedes tampoco se hagan problemas con eso. Háganlo como mejor puedan. Gracias, Listo, profe. chao. Chao.